El descubrimiento y creación de la porcelana. Parte 1. El nacimiento del oro blanco. Mi compañera de cuarto trajo de vuelta este hermoso juego de té de su viaje a Jingdezhen el verano pasado, y cuando casualmente mencionó que estaba hecho de la misma arcilla que los alfareros chinos han estado usando por más de 1000 años, honestamente no pensé mucho en ello. Pero entonces tomé una de las tazas, la sostuve hacia la luz y vi mis dedos claramente delineados a través de la cerámica blanca translúcida. Ese momento de realización, que estaba sosteniendo algo que representaba uno de los logros tecnológicos más extraordinarios de la humanidad, me envió por un agujero de investigación que cambió completamente cómo pienso sobre innovación, arte y la relación entre accidente e intención en el progreso humano. La historia de cómo China descubrió y perfeccionó la porcelana es diferente a cualquier otro cuento de desarrollo tecnológico que haya encontrado. Este no fue algún proyecto de investigación sistemático o el resultado de planificación científica cuidadosa. En cambio, fue el producto de siglos de experimentación, incontables intentos fallidos y el tipo de perfeccionismo paciente que solo tiene sentido cuando entiendes el concepto chino de artesanía como práctica espiritual. Lo que los chinos lograron con la porcelana estaba tan adelante de cualquier cosa que el resto del mundo podía producir que por casi 1000 años, la porcelana china fue literalmente tratada como mágica por gente que la encontraba. Para realmente entender por qué la porcelana fue tal avance, tienes que apreciar qué tan primitiva era la tecnología cerámica en todas partes del mundo durante la dinastía Tang. La mayoría de la alfarería en este tiempo era loza, arcilla cocida a temperaturas relativamente bajas que producía vasijas que eran porosas, frágiles y opacas. El mejor trabajo cerámico siendo hecho fuera de China era lo que llamamos grés, que era cocido a temperaturas más altas y era más fuerte y menos poroso que la loza, pero todavía nada como lo que los chinos estaban comenzando a lograr. Los chinos habían estado trabajando con arcilla por miles de años antes de que descubrieran la porcelana, y su tradición de alfarería ya era increíblemente sofisticada. Durante el periodo neolítico, los alfareros chinos estaban creando cerámicas pintadas con diseños geométricos complejos. Para la dinastía Shang, estaban produciendo bronces rituales y vasijas cerámicas que mostraban habilidad técnica notable. Pero incluso estas cerámicas avanzadas eran todavía fundamentalmente loza o grés, funcionales y hermosas, pero no el material revolucionario que la porcelana se convertiría. El avance que llevó a la porcelana ocurrió durante la dinastía Tang, probablemente en algún momento en el siglo VII u.F.C., en las regiones montañosas de lo que ahora es la provincia de Jiangxi. Esta área tenía dos recursos naturales cruciales que hicieron posible la porcelana: arcilla caolín de alta calidad y roca petunce. El caolín es una forma muy pura de arcilla que permanece blanca cuando es cocida y tiene propiedades plásticas únicas que la hacen ideal para dar forma. El petunce es una roca feldespática que, cuando es molida y mezclada con caolín, actúa como fundente que ayuda a que la arcilla se vitrifique a altas temperaturas. Pero aquí está lo que es realmente fascinante sobre el descubrimiento de la porcelana. Los alfareros chinos que primero lo lograron probablemente no entendían completamente lo que habían logrado. Estaban trabajando dentro de una tradición de experimentación continua, constantemente probando nuevas mezclas de arcilla, nuevas técnicas de cocción y nuevos diseños de hornos. Sabían que estaban produciendo algo extraordinario, pero no tenían el vocabulario científico para explicar por qué sus cerámicas eran tan diferentes de cualquier cosa que hubiera venido antes. El proceso de hacer porcelana verdadera requiere una combinación de factores que nunca habían sido logrados simultáneamente antes. Primero, necesitas las materias primas correctas, la arcilla caolín y roca petunce que estaban únicamente disponibles en ciertas partes de China. Segundo, necesitas lograr temperaturas de cocción de al menos 1200 grados Celsius, lo que requiere tecnología de horno sofisticada. Tercero, necesitas entender las interacciones químicas complejas que ocurren cuando estos materiales son cocidos juntos a tales altas temperaturas. Y cuarto, necesitas la paciencia y habilidad para perfeccionar técnicas que pueden tomar décadas en dominarse. Lo que hizo la porcelana china tan revolucionaria fue su combinación de propiedades que parecían casi contradictorias. Era increíblemente delgada y delicada, sin embargo sorprendentemente fuerte. Era completamente impermeable, a diferencia de la loza que siempre era algo porosa. Era translúcida cuando se sostenía hacia la luz, creando una calidad casi mística que ninguna otra cerámica había logrado jamás. Y cuando era golpeada, producía un sonido claro, como campana, que indicaba la vitrificación completa del cuerpo de arcilla. La porcelana china más temprana fue probablemente creada por accidente. Mientras alfareros experimentaban con cocer sus recetas cerámicas existentes a temperaturas más altas.
Los hornos usados durante la dinastía Tang estaban gradualmente volviéndose más sofisticados, capaces de alcanzar temperaturas más altas por periodos más largos. Cuando alfareros chinos comenzaron a cocer sus mezclas de kaolín y petunce a estas temperaturas elevadas, descubrieron que algo mágico pasaba. La arcilla no solo se endurecía, realmente comenzaba a vitrificarse, volviéndose como vidrio en su estructura molecular. Este proceso de vitrificación es lo que distingue la porcelana de todas las otras cerámicas. A nivel molecular, los componentes de kaolín y petunce comienzan a derretirse y fluir juntos, creando un material denso, no poroso, que es casi como una forma controlada de vidrio. Los alfareros chinos no podían ver esta transformación molecular, pero podían ver sus efectos: cerámicas que eran translúcidas, resonantes y completamente impermeables. El desarrollo de tecnología de porcelana estaba estrechamente ligado a avances en diseño de hornos y técnicas de cocción. Los alfareros chinos durante la dinastía Tang estaban construyendo hornos cada vez más sofisticados que podían mantener altas temperaturas por periodos extendidos. Estos no eran hornos simples de tiro ascendente como aquellos usados en la mayoría de otras partes del mundo. Eran estructuras complejas con múltiples cámaras, sistemas sofisticados de flujo de aire y controles cuidadosos de temperatura. Los hornos usados para producción de porcelana eran maravillas arquitectónicas por derecho propio. Típicamente eran construidos en laderas para aprovechar corrientes naturales y presentaban una serie de cámaras conectadas que permitían control preciso de temperatura a través del proceso de cocción. No 100. La cámara principal de cocción podría alcanzar temperaturas de 1300 grados Celsius o más altas, mientras cámaras auxiliares podían usarse para cocción preliminar o para enfriar piezas terminadas gradualmente para prevenir agrietamiento. Manejar estos hornos requería habilidad y experiencia increíbles. El maestro alfarero tenía que entender no solo cómo dar forma a la arcilla, sino también cómo leer las señales sutiles que indicaban temperaturas apropiadas de cocción, cómo controlar flujo de aire para crear las condiciones atmosféricas correctas y cómo cronometrar el proceso de cocción para lograr los resultados deseados. Una sola cocción podría tomar varios días, con el alfarero manteniendo vigilancia constante para asegurar que las temperaturas permanecieran consistentes y que los procesos químicos delicados ocurriendo dentro del horno procedieran apropiadamente. La porcelana temprana producida durante la dinastía Tang era típicamente blanca o color crema, y frecuentemente era bastante simple en su decoración. Pero incluso estos ejemplos tempranos mostraron las propiedades extraordinarias que harían famosa la porcelana china a través del mundo. Viajeros y comerciantes europeos que encontraron porcelana Tang estaban asombrados por su belleza y sus propiedades aparentemente mágicas. Nunca habían visto trabajo cerámico que fuera tan fino, tan translúcido o tan perfectamente blanco. Las implicaciones sociales y económicas del desarrollo de porcelana fueron enormes desde el mismo comienzo. La porcelana era mucho más cara y consumía más tiempo de producir que cerámicas ordinarias, lo que significaba que rápidamente se asoció con riqueza y estatus. La corte imperial comenzó a comisionar piezas elaboradas de porcelana para uso ceremonial, y comerciantes ricos y nobles competían por adquirir los mejores ejemplos del arte del alfarero. Pero la porcelana no era solo un bien de lujo. También tenía ventajas prácticas que la hacían valiosa para uso diario entre aquellos que podían permitírsela, porque era completamente no porosa. La porcelana era mucho más higiénica que la loza para almacenamiento y preparación de alimentos. No absorbía sabores u olores y podía limpiarse completamente de maneras que no eran posibles con cerámicas más porosas. Para beber té, que se estaba volviendo cada vez más popular durante la dinastía Tang, la porcelana ofrecía un sabor puro y limpio que no interfería con los sabores sutiles del té. El desarrollo de tecnología de porcelana también estaba estrechamente conectado con tradiciones filosóficas y estéticas chinas. Los alfareros chinos no estaban solo tratando de crear objetos funcionales, estaban persiguiendo un ideal de perfección que reflejaba valores culturales más profundos. La búsqueda de maestría técnica era vista como una forma de disciplina espiritual, y la creación de objetos hermosos era entendida como una manera de armonizar con fuerzas naturales y principios cósmicos. Este enfoque filosófico a la artesanía tuvo implicaciones prácticas para cómo se desarrolló la tecnología de porcelana. Los alfareros chinos estaban dispuestos a pasar años o incluso décadas perfeccionando sus técnicas, no porque necesariamente estuvieran buscando ganancia económica, sino porque estaban persiguiendo un ideal de excelencia que era valioso por derecho propio. Esta paciencia y dedicación les permitió lograr niveles de sofisticación técnica que habrían sido imposibles con un enfoque puramente comercial.
Los principios estéticos que guiaron el desarrollo de porcelana china también fueron únicos e influyentes. Los alfareros chinos valoraban simplicidad, elegancia y lo que llamaban naturalidad. La idea de que los objetos más hermosos eran aquellos que parecían surgir sin esfuerzo de las propiedades naturales de sus materiales. Esta preferencia estética los llevó a desarrollar formas de porcelana que enfatizaban las cualidades inherentes del material, su blancura, su translucidez, su textura suave y su sonido resonante. Durante la dinastía Song, 960 a 1279 d.C., la tecnología de porcelana china alcanzó nuevas alturas de sofisticación. Los alfareros Song desarrollaron nuevas técnicas de esmaltado que podían producir variaciones sutiles de color y texturas de superficie. Crearon nuevos diseños de hornos que permitían aún mayor control de temperatura y manipulación atmosférica. Y comenzaron a producir porcelana en una variedad mucho más amplia de formas, desde pequeños tazones de té hasta grandes jarrones decorativos. La dinastía Song también vio el desarrollo de diferentes estilos regionales de producción de porcelana. Jingdezhen, en la provincia de Jiangxi, comenzó a emerger como el centro premier para producción de porcelana, aprovechando depósitos locales de arcilla y la experiencia acumulada de generaciones de alfareros. Pero otras regiones también desarrollaron sus propios enfoques distintivos a la producción de porcelana, creando piezas con diferentes cualidades estéticas y características técnicas. Una de las innovaciones más importantes del periodo Song fue el desarrollo de esmaltes celadón, esmaltes verdes translúcidos que podían producir una amplia gama de colores desde jade pálido hasta verde bosque profundo, dependiendo de las condiciones de cocción y la composición química del esmalte. La porcelana celadón se volvió especialmente valorada porque se asemejaba al jade, que era considerado el más precioso de todos los materiales en la cultura china. Los desafíos técnicos involucrados en producir porcelana consistente y de alta calidad eran enormes. Cada paso del proceso requería control preciso y conocimiento extenso. La arcilla tenía que prepararse apropiadamente, con las proporciones correctas de caolín y petunce y el grado correcto de refinamiento. El proceso de formado requería habilidad extraordinaria para crear paredes delgadas y uniformes sin debilidades que causarían agrietamiento durante la cocción. El proceso de esmaltado demandaba entendimiento de interacciones químicas complejas y la habilidad de aplicar esmaltes uniformemente sobre superficies tridimensionales complejas. Pero tal vez el aspecto más desafiante de la producción de porcelana era el proceso de cocción mismo. El alfarero tenía que lograr y mantener temperaturas de más de 1200 grados Celsius por periodos extendidos, mientras también controlaba las condiciones atmosféricas dentro del horno para crear el ambiente químico correcto para vitrificación apropiada. Muy poco calor y la porcelana no se vitrificaría apropiadamente. Demasiado calor y las piezas se deformarían o colapsarían. Las condiciones atmosféricas incorrectas podían causar decoloración u otros defectos que arruinarían meses de trabajo. El impacto económico de la producción de porcelana en la sociedad china fue profundo. Los talleres exitosos de porcelana podían generar riqueza enorme, y los alfareros más hábiles eran miembros altamente valorados de la sociedad. El comercio de porcelana creó empleo no solo para alfareros, sino también para mineros que extraían las materias primas, transportistas que movían bienes terminados al mercado y comerciantes que vendían porcelana a través de China y más allá. La producción de porcelana también estimuló innovación tecnológica en campos relacionados. Los hornos de alta temperatura desarrollados para producción de porcelana fueron adaptados para uso en metalurgia y otras industrias. El conocimiento químico acumulado por alfareros de porcelana contribuyó a avances en farmacia, teñido y otros campos que dependían del entendimiento de procesos químicos. La precisión requerida en la producción de porcelana alentó el desarrollo de herramientas de medición más exactas y técnicas de control de calidad. La significancia cultural de la porcelana en la sociedad china fue mucho más allá de su valor económico. Los objetos de porcelana se volvieron elementos importantes en ceremonias religiosas, rituales de corte y costumbres sociales. La ceremonia del té, que se volvió una parte importante de la cultura china durante la dinastía Song, estaba íntimamente conectada con el desarrollo de utensilios de té de porcelana. Las cualidades estéticas sutiles de la porcelana, su translucidez, su sonido resonante, su textura suave, eran vistas como metáforas para iluminación espiritual y perfección moral.
Los poetas y filósofos chinos escribieron extensivamente sobre porcelana, usándola como símbolo para varias cualidades humanas y principios cósmicos. La blancura de la porcelana era asociada con pureza e inocencia. Su translucidez era vista como representando la transparencia de una mente iluminada. Su fuerza, a pesar de aparente fragilidad, era entendida como metáfora para el poder de la gentileza y la importancia de la fortaleza interior. La reputación internacional de la porcelana china comenzó a desarrollarse incluso durante las dinastías Tang y Song. Comerciantes viajando la ruta de la seda llevaron porcelana hacia el oeste, donde asombró a gente que nunca había visto algo así. Los alfareros islámicos en el Medio Oriente comenzaron a tratar de recrear los efectos que vieron en la porcelana china, llevando a innovaciones importantes en tecnología cerámica islámica. Pero estos intentos tempranos de imitación estaban todavía lejos de lograr la perfección técnica de la porcelana china verdadera. Para el final de la dinastía Song, la porcelana china se había convertido en uno de los bienes de exportación más importantes de China. Las técnicas para producirla eran secretos cuidadosamente guardados y los chinos mantenían control estricto sobre el comercio en porcelana de alta calidad. Este monopolio continuaría por muchos siglos, haciendo la porcelana una de las mercancías más valiosas y buscadas en comercio internacional. Lo que más me impacta sobre estudiar el desarrollo temprano de la porcelana es cómo representa tal síntesis perfecta de innovación técnica, visión artística y valores culturales. Los chinos no solo tropezaron con una nueva manera de hacer alfarería. Crearon un material completamente nuevo que encarnaba sus ideales más altos de belleza, artesanía y logro espiritual. La paciencia, habilidad y dedicación requeridas para perfeccionar tecnología de porcelana reflejaron valores culturales chinos más amplios sobre la importancia de mejora continua y la búsqueda de excelencia. La historia de la creación de porcelana también demuestra cómo avances tecnológicos frecuentemente emergen de la intersección de recursos naturales, conocimiento acumulado, valores culturales y persistencia pura. Los chinos tenían acceso a las materias primas correctas, habían desarrollado tecnología sofisticada de hornos a través de siglos de trabajo cerámico, valoraban perfección técnica como disciplina espiritual y estaban dispuestos a invertir el tiempo y esfuerzo necesarios para resolver desafíos técnicos extraordinariamente complejos. Esta combinación de factores no podría haber ocurrido en ningún otro lugar del mundo en ese tiempo, por lo que la porcelana permaneció como tecnología únicamente china por tantos siglos. Pero el logro chino en crear porcelana también estableció un estándar que inspiraría a alfareros e innovadores alrededor del mundo a empujar los límites de lo que era posible con tecnología cerámica. La historia de cómo esa inspiración se extendió y cómo otras culturas eventualmente aprendieron a crear sus propias versiones de este oro blanco es un cuento de intriga internacional, espionaje tecnológico y el impulso humano implacable de recrear y mejorar las innovaciones de otros. El descubrimiento y creación de la porcelana, parte 2, de secreto imperial a obsesión global. Caminando por la colección de cerámicas del Museo Británico el invierno pasado, me detuve en seco frente a una vitrina que contenía un solo jarrón Ming. La placa mencionaba que se había vendido en subasta por más de $30 millones, y me encontré preguntándome cómo una pieza de arcilla cocida podía posiblemente valer más que las casas de la mayoría de la gente. Pero entonces comencé a leer sobre la búsqueda de siglos para descifrar los secretos de la porcelana china, y súbitamente ese precio astronómico comenzó a tener sentido. Esta no era solo alfarería cara. Era el producto final de uno de los secretos tecnológicos más celosamente guardados en la historia humana, un material tan extraordinario que llevó a príncipes europeos a la bancarrota, provocó redes internacionales de espionaje y finalmente ayudó a remodelar patrones de comercio global. Para el tiempo de la dinastía Ming, 1368-1644, la producción de porcelana china había evolucionado en algo que era apenas reconocible de sus orígenes de la dinastía Tang. Lo que había comenzado como una artesanía regional practicada por unos pocos artesanos hábiles se había convertido en una industria masiva centrada principalmente en Jingdezhen, que se estaba convirtiendo rápidamente en la capital de porcelana del mundo. La escala de producción era asombrosa. Registros históricos sugieren que para el siglo XV, Jingdezhen tenía más de 3.000 hornos operando simultáneamente, empleando decenas de miles de trabajadores en cada aspecto de la producción de porcelana. Los emperadores Ming entendían que la porcelana era más que solo un bien de lujo. Era un recurso estratégico que podía proyectar poder e influencia china a través de vastas distancias. Establecieron fábricas imperiales de porcelana que producían piezas exclusivamente para la corte, creando objetos de tal belleza exquisita y perfección técnica que se convirtieron en símbolos de autoridad imperial.
Estas piezas imperiales no eran solo objetos funcionales, eran obras de arte que demostraban la sofisticación y maestría técnica de la civilización china a cualquiera que las encontrara. Los talleres imperiales de porcelana desarrollaron técnicas y estilos artísticos que permanecen legendarios hoy. Los alfareros Ming perfeccionaron el uso de decoración de cobalto azul bajo esmalte, creando la icónica porcelana azul y blanca que se volvería sinónimo de cerámicas chinas alrededor del mundo. Desarrollaron nuevos esmaltes basados en cobre que podían producir rojos y púrpuras brillantes. Crearon piezas con esquemas decorativos increíblemente complejos que requerían múltiples cocciones y la coordinación de equipos de artesanos especializados. Pero lo que realmente distinguió la porcelana Ming fue el nivel de precisión técnica que los alfareros lograron. Podían crear vasijas con paredes tan delgadas que eran translúcidas, sin embargo lo suficientemente fuertes para resistir uso normal. Desarrollaron esmaltes tan perfectamente formulados que creaban superficies perfectas, como vidrio, sin defectos visibles o irregularidades. Dominaron el arte de crear piezas a gran escala, jarrones y tazones que medían varios pies de alto y requerían habilidad extraordinaria para formar y coser exitosamente. La organización de la producción de porcelana durante el periodo Ming era increíblemente sofisticada. Los talleres imperiales operaban como fábricas tempranas, con trabajadores especializados responsables de cada paso del proceso de producción. Había especialistas que preparaban la arcilla, otros que formaban las formas básicas, decoradores que aplicaban diseños pintados, esmaltadores que aplicaban los tratamientos finales de superficie, y maestros de hornos que controlaban el proceso crucial de cocción. Esta división del trabajo permitía eficiencia y consistencia increíbles, pero también significaba que el conocimiento completo de la producción de porcelana estaba distribuido entre muchos especialistas diferentes. El secreto que rodeaba las técnicas de producción de porcelana se volvió aún más intenso durante el periodo Ming. Los talleres imperiales estaban cerrados a forasteros, y a los trabajadores se les prohibía compartir información técnica con cualquiera fuera de sus grupos de trabajo inmediatos. Los visitantes extranjeros eran cuidadosamente monitoreados y nunca se les permitía observar el proceso real de producción. Los chinos entendían que su monopolio en porcelana les daba enormes ventajas económicas y diplomáticas, y estaban determinados a mantener ese monopolio a cualquier costo. Este secreto fue notablemente efectivo. A pesar de siglos de contacto con porcelana china, observadores extranjeros permanecían completamente desconcertados sobre cómo se hacía. Comerciantes y diplomáticos europeos que manejaban porcelana china diariamente no tenían entendimiento de los materiales o técnicas involucradas en su producción. Algunos pensaron que estaba hecha de conchas o huesos triturados que habían sido envejecidos bajo tierra por décadas. Otros creían que era creada a través de procesos alquímicos que transformaban materiales base en algo acercándose a la piedra filosofal. La demanda internacional por porcelana china durante el periodo Ming era absolutamente insaciable. Las élites europeas se obsesionaron con adquirir porcelana china y estaban dispuestas a pagar precios extraordinarios incluso por piezas modestas. Un solo tazón de porcelana china podría costar más de lo que un artesano europeo podía ganar en un año. Las piezas más excepcionales valían literalmente su peso en oro, y frecuentemente eran dadas como regalos diplomáticos entre casas reales o exhibidas como tesoros en los palacios de los ricos. Esta obsesión europea con porcelana china creó algunos fenómenos culturales fascinantes. Los aristócratas europeos diseñarían habitaciones enteras alrededor de la exhibición de sus colecciones de porcelana. Comisionaron muebles especiales y detalles arquitectónicos para mostrar sus cerámicas chinas de la mejor manera. La posesión de porcelana china fina se convirtió en un marcador crucial de estatus social, y la incapacidad de permitírsela era vista como señal de circunstancias reducidas. El impacto económico del comercio de porcelana tanto en China como en Europa fue enorme. Para China, las exportaciones de porcelana generaron vastas cantidades de plata y oro que fluyeron hacia el este desde minas europeas y americanas. Esta afluencia de metales preciosos ayudó a financiar campañas militares chinas, proyectos de obras públicas y la cultura elaborada de corte de los emperadores Ming. Para Europa, el drenaje constante de metales preciosos para pagar porcelana china creó problemas económicos serios y motivó intentos cada vez más desesperados de encontrar fuentes alternativas de bienes de lujo. Los alfareros europeos intentaron por siglos recrear porcelana china, pero sus esfuerzos fueron consistentemente infructuosos. Podían crear loza y grés decentes, pero no podían lograr la translucidez, la blancura o la perfección técnica de la porcelana china. El problema no era solo falta de conocimiento técnico, también carecían de acceso a las materias primas específicas que hacían posible la porcelana china.
La arcilla kaolín y la roca petunce no estaban disponibles en Europa, y los alfareros europeos no entendían el papel crucial que estos materiales jugaban en la producción de porcelana. Algunos de los intentos europeos de recrear porcelana fueron genuinamente innovadores, incluso si no fueron exitosos en lograr su objetivo declarado. Los alfareros italianos desarrollaron nuevos tipos de loza estañada, que podía aproximar la apariencia de porcelana, al menos superficialmente. Los alfareros alemanes experimentaron con nuevas técnicas de cocción y diseños de hornos. Los alfareros franceses probaron usando diferentes mezclas de arcilla y compuestos de esmaltado, pero ninguno de estos esfuerzos produjo algo que pudiera verdaderamente competir con porcelana china. El primer avance real en producción europea de porcelana vino a principios del siglo XVIII, cuando un alquimista alemán llamado Ehrenfried Walter von Tschirnhaus comenzó experimentos sistemáticos dirigidos a recrear porcelana china. Tschirnhaus estaba trabajando para Augusto el Fuerte, elector de Sajonia, quien estaba arruinando su reino a través de su obsesión con adquirir porcelana china. Augusto necesitaba desesperadamente encontrar una manera de producir porcelana localmente, tanto para reducir sus gastos como para crear una nueva fuente de ingresos para su tesoro. Tschirnhaus abordó el problema de porcelana científicamente, probando sistemáticamente diferentes mezclas de arcilla y técnicas de cocción. Fue asistido por Johann Friedrich Böttger, un joven alquimista que había sido encarcelado por Augusto, después de afirmar que podía convertir metales base en oro. Cuando Böttger falló en producir oro, Augusto esencialmente lo hizo trabajador esclavo en los experimentos de porcelana de Tschirnhaus, amenazándolo con ejecución si no producía resultados. El avance vino en 1708, cuando Böttger finalmente tuvo éxito en producir lo que llamó porcelana blanca, que tenía muchas de las características de porcelana china. La clave fue su descubrimiento de depósitos de arcilla kaolín cerca de Meissen, Alemania, y su desarrollo de técnicas de cocción que podían lograr las altas temperaturas necesarias para producción de porcelana verdadera. La porcelana de Meissen no era tan fina como el mejor trabajo chino, pero era porcelana genuina de pasta dura que podía competir con importaciones chinas en mercados europeos. El establecimiento de la fábrica de porcelana de Meissen marcó el comienzo del fin del monopolio de China en producción de porcelana. Augusto el Fuerte trató la fórmula de porcelana como secreto de Estado, encarcelando a Böttger y otros trabajadores para prevenir que el conocimiento se extendiera. Pero gradualmente otros centros europeos comenzaron a desarrollar sus propias capacidades de producción de porcelana. Los franceses establecieron la fábrica de porcelana de Sèvres. Los ingleses desarrollaron porcelana ósea en fábricas como Worcester y Spode, y los italianos comenzaron a producir porcelana en Doxia y otros centros. Cada una de estas tradiciones europeas de porcelana desarrolló sus propias características y técnicas distintivas. La porcelana de Sèvres se volvió famosa por sus esquemas decorativos elaborados y colores brillantes. La porcelana ósea inglesa incorporó ceniza de hueso en la mezcla de arcilla, creando un material que era ligeramente diferente tanto de la porcelana china como de la porcelana europea de pasta dura, pero tenía sus propias cualidades atractivas. La porcelana italiana enfatizó formas clásicas y decoración contenida que reflejaba tradiciones artísticas renacentistas. Pero incluso mientras la producción europea de porcelana se expandía a través del siglo XVIII, la porcelana china permanecía como el estándar de oro para calidad y excelencia técnica. Los chinos tenían siglos de conocimiento y experiencia acumulados que los alfareros europeos no podían replicar rápidamente. La porcelana china era todavía generalmente superior en términos de blancura, translucidez y perfección técnica. Y los decoradores de porcelana china habían desarrollado tradiciones artísticas y técnicas que los artesanos europeos encontraban difíciles de igualar. La respuesta china a la competencia europea fue compleja y variada. Algunos alfareros chinos trataron de competir desarrollando nuevos estilos decorativos y técnicas que apelarían a gustos internacionales cambiantes. Otros se enfocaron en producir porcelana específicamente para mercados domésticos, creando piezas que reflejaban preferencias estéticas chinas más que tratar de satisfacer demanda extranjera. Otros aún intentaron mantener su ventaja competitiva desarrollando nuevas innovaciones técnicas que mantendrían la porcelana china adelante de imitaciones europeas. Durante la dinastía Qing, 1644-1912, la producción de porcelana china alcanzó nuevas alturas de logro técnico y artístico. Los alfareros Qing desarrollaron nuevas técnicas de esmaltado que podían producir efectos de color increíblemente sutiles. Crearon piezas de porcelana de tamaño y complejidad sin precedentes. Perfeccionaron el arte de decoración sobre esmalte, aplicando diseños pintados encima de la superficie de esmalte cocido que podía lograr colores brillantes y detalle intrincado.
Los talleres imperiales durante el periodo Qing produjeron algo de la porcelana más extraordinaria jamás creada. Los emperadores Kangxi, Yongzheng y Qianlong eran todos coleccionistas apasionados y patrocinadores de porcelana, y demandaron estándares de perfección que empujaron a alfareros chinos a lograr nuevos niveles de excelencia. Algo de la porcelana producida durante estos reinados es considerada representar el pináculo absoluto del arte cerámico, combinando maestría técnica con sofisticación estética de maneras que nunca han sido superadas. Pero el periodo Qing también vio el comienzo de desafíos significativos al dominio de porcelana china. La porcelana europea estaba mejorando en calidad y volviéndose más competitiva en precio. Los estilos decorativos europeos se estaban volviendo más sofisticados y atractivos para compradores internacionales. Y los manufactureros europeos estaban comenzando a usar técnicas de producción industrial que les permitían producir porcelana más eficiente y consistentemente que talleres chinos tradicionales. La Compañía Británica de las Indias Orientales jugó un papel crucial en el comercio de porcelana durante este periodo. Establecieron relaciones comerciales regulares con productores de porcelana china y crearon redes de distribución que podían entregar porcelana china a mercados a través de Europa y las Américas. Pero también comenzaron a promover alternativas de porcelana europea y gradualmente redujeron su dependencia de proveedores chinos. El impacto cultural de la porcelana durante este periodo se extendió mucho más allá de su significancia económica. El coleccionar porcelana se volvió una forma de arte sofisticada, con conocedores desarrollando sistemas elaborados para evaluar y categorizar diferentes tipos de porcelana. Se escribieron libros sobre historia y estética de porcelana. Los museos comenzaron a adquirir colecciones de porcelana y exhibirlas como ejemplos de logro artístico humano. La influencia de la porcelana china en artes decorativas europeas fue profunda. Los fabricantes de muebles europeos crearon piezas especiales diseñadas para exhibir colecciones de porcelana. Los pintores europeos comenzaron a incorporar objetos de porcelana en sus composiciones de naturaleza muerta. Los arquitectos europeos diseñaron habitaciones y edificios que proporcionarían ambientes apropiados para exhibición de porcelana. Los principios estéticos que gobernaban la producción de porcelana china, el énfasis en pureza, elegancia y perfección técnica, comenzaron a influenciar tradiciones artísticas europeas de maneras fundamentales. El siglo XIX trajo nuevos desafíos y oportunidades para la producción de porcelana china. La revolución industrial estaba transformando manufactura a través de Europa y América, haciendo posible producir cerámicas más rápida y baratamente que nunca antes. Al mismo tiempo, condiciones sociales cambiantes estaban creando nuevos mercados para porcelana entre consumidores de clase media que previamente habían sido incapaces de permitirse cerámicas de lujo. Los productores de porcelana china lucharon por adaptarse a estas condiciones cambiantes. Métodos de producción tradicionales que habían sido perfeccionados a lo largo de siglos súbitamente parecían anticuados e ineficientes comparados con nuevas técnicas industriales. Los sistemas de aprendizaje que habían transmitido conocimiento técnico de generación en generación fueron perturbados por trastornos políticos y cambios económicos. El sistema de patrocinio imperial que había apoyado los talleres de porcelana más finos fue socavado por el debilitamiento de la dinastía Qing. Las guerras del opio y la subsecuente apertura de China a influencia extranjera tuvieron un impacto profundo en la producción de porcelana. Comerciantes y manufactureros extranjeros ganaron acceso directo a mercados y centros de producción chinos. Técnicas y estilos europeos comenzaron a influenciar la producción de porcelana china. La porcelana china tradicional comenzó a producirse específicamente para mercados de exportación, frecuentemente incorporando elementos decorativos europeos que apelarían a compradores extranjeros. Pero la porcelana china también experimentó algo de un renacimiento durante el siglo XIX tardío y principios del XX, mientras coleccionistas y conocedores occidentales desarrollaron nueva apreciación por principios estéticos chinos tradicionales. El movimiento de artes y oficios en Europa y América enfatizó la importancia de artesanía tradicional y el valor estético de objetos hechos a mano. La porcelana china, con su énfasis en perfección técnica y refinamiento estético, apeló a coleccionistas que se estaban desilusionando con bienes industriales producidos en masa. El siglo XX temprano vio esfuerzos para revivir y preservar técnicas tradicionales de producción de porcelana china. Los académicos coleccionistas comenzaron a documentar métodos tradicionales y alentar a maestros alfareros a continuar practicando sus oficios. Nuevas instituciones fueron establecidas para entrenar alfareros jóvenes en técnicas tradicionales. Programas gubernamentales fueron creados para apoyar producción de porcelana y promover porcelana china en mercados internacionales. La Revolución Comunista de 1949 trajo cambios dramáticos a la producción de porcelana china.
Los talleres tradicionales fueron reorganizados como fábricas controladas por el Estado. La producción fue orientada hacia necesidades domésticas más que mercados de exportación de lujo. El énfasis cambió de crear piezas artísticas únicas a producir cerámicas funcionales para uso diario. Muchas técnicas tradicionales y tradiciones estéticas fueron temporalmente abandonadas o suprimidas. Pero la producción de porcelana en China nunca desapareció completamente y experimentó un renacimiento notable comenzando en los 1980s, mientras China se abría a mercados internacionales y comenzaba a redescubrir su herencia cultural. Hoy, la producción de porcelana china combina técnicas tradicionales con tecnología moderna, creando piezas que mantienen los principios estéticos y estándares técnicos de porcelana china clásica, mientras incorporan innovaciones contemporáneas en materiales y métodos de producción. Mirando hacia atrás a la historia de 1000 años de porcelana china, lo que más me impacta es cómo esta sola innovación tecnológica tuvo consecuencias tan extensas para cultura y economía globales. El descubrimiento chino de porcelana creó nuevas formas de expresión artística, generó riqueza enorme, inspiró innovación tecnológica alrededor del mundo e influyó tradiciones estéticas en culturas que estaban a miles de millas de su lugar de origen. La historia de la porcelana también demuestra la relación compleja entre innovación tecnológica y valores culturales. Los chinos no solo inventaron una nueva manera de hacer alfarería, crearon un material que encarnaba sus creencias más profundas sobre belleza, perfección y la relación apropiada entre creatividad humana y fuerzas naturales. La dedicación paciente requerida para dominar producción de porcelana reflejó valores culturales chinos más amplios sobre la importancia de mejora continua y la búsqueda de excelencia. La respuesta internacional a porcelana china revela aspectos fascinantes de intercambio cross-cultural y difusión tecnológica. Por siglos, gente alrededor del mundo atesoró porcelana china sin entender cómo se hacía, creando mitos y leyendas que reflejaron sus propias asunciones culturales sobre materiales, artesanía y valor artístico. El eventual éxito europeo en recrear producción de porcelana requirió no solo innovación técnica, sino también cambios fundamentales en cómo los europeos pensaron sobre materiales, manufactura y tradiciones artísticas. Hoy, la porcelana continúa siendo uno de los materiales más versátiles y valiosos de la humanidad. La porcelana moderna se usa en todo desde electrónicos de alta tecnología hasta azulejos de transbordador espacial, mientras porcelana tradicional continúa siendo valorada por coleccionistas y conocedores alrededor del mundo. Los principios estéticos que alfareros chinos desarrollaron hace más de 1000 años, el énfasis en pureza, translucidez y perfección técnica, continúan influenciando diseño y manufactura contemporáneos. El legado de la porcelana china nos recuerda que innovaciones tecnológicas frecuentemente tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de sus propósitos originales. Lo que comenzó como un intento de crear mejor alfarería, terminó transformando comercio global, inspirando movimientos artísticos y estableciendo estándares estéticos que continúan influenciando cultura humana hoy. La historia de la porcelana es finalmente un testimonio al poder de creatividad humana y las maneras inesperadas en que maestría técnica puede convertirse en una forma de arte que trasciende límites culturales y temporales.